Esto es Democracy Now! Soy Amy Goodman. En la Asamblea General de la ONU, varios líderes latinoamericanos condenaron a Estados Unidos por atacar unilateralmente barcos en el Caribe. El Pentágono envió recientemente buques de guerra a la región después de que Trump autorizara el uso de la fuerza militar en América Latina en el contexto de la guerra contra las drogas. Los ataques comenzaron a principios de septiembre cuando Estados Unidos hundió una embarcación que transportaba a 11 personas frente a las costas de Venezuela. El presidente Trump afirmó, sin presentar pruebas, que el bote transportaba drogas. Varios expertos creen que los pasajeros del bote podrían haber sido migrantes. Este es el presidente colombiano Gustavo Petro dirigiéndose a la ONU. Los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del Tren de Aragua, que nadie quizás conozca aquí su nombre, ni de Hamas. Eran caribeños, posiblemente colombianos, y si fueron colombianos, con el perdón de quienes dominan las Naciones Unidas, debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos. Así se incluye al funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, también condenó los ataques estadounidenses en el Caribe. La intercepción y destrucción de lanchas, el asesinato de civiles de carácter extrajudicial, la intercepción de buques pesqueros y las acciones agresivas de Estados Unidos en el Caribe Oriental generan una coyuntura peligrosa que amenaza la paz y la seguridad regional. Reitero la irrestricta solidaridad de Cuba con el presidente Nicolás Maduro Moros, la República Bolivariana de Venezuela y la Unión Cívico-Militar de su pueblo. Llamo a la comunidad internacional a movilizarse en defensa del derecho internacional y de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Llamo a la Asamblea General de Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad a cumplir sus obligaciones y a ejercer sus prerrogativas al mandato de la Carta para preservar la paz en nuestra región. Para hablar más sobre el tema nos acompaña Carlos Fernández de Cosío, vicecanciller de Cuba. Usted está en Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU. Hemos escuchado a los líderes latinoamericanos y de otras partes del mundo y de hecho en Estados Unidos hay personas tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano que están condenando que Estados Unidos actúe como juez y verdugo cuando se trata de esta supuesta guerra contra las drogas en la que el presidente Trump está involucrado, centrándose en particular en Venezuela. ¿Cuál es su respuesta? La región en su conjunto rechaza la presencia extraordinaria y extravagante de fuerzas militares y navales de Estados Unidos en el sur del Caribe. Nosotros opinamos que no tiene justificación y que es un acto de agresión y una amenaza de agresión en la región, particularmente teniendo como blanco a la República Bolivariana de Venezuela. Y nosotros lo rechazamos, como ha dicho nuestro ministro, de manera contundente y prestamos toda nuestra solidaridad a Venezuela. Las ejecuciones extrajudiciales que ha llevado a cabo Estados Unidos son contrarias al derecho internacional y entendemos que son contrarias al derecho interno de los Estados Unidos. Sin evidencia ninguna ha estado bombardeando embarcaciones que, por cierto, no se sabe siquiera si esto está ocurriendo en el Caribe. Lo suponemos, pero no hay idea de dónde salen, hacia dónde se dirigen, ni cuál es el propósito de estas personas. ¿Hay algo parecido al artículo 5 de la OTAN entre los países de América Latina y del Caribe? La idea de que un ataque contra un país se considera un ataque contra todos y hay una respuesta unilateral. No existe alianza militar en América Latina. Los países de la región tienen distintos mecanismos de concertación. El más significativo, el más importante es CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, pero no es un área de concertación militar. Lo que sí puedo asegurar que a nivel del pueblo, y eso lo saben los diversos gobiernos de la región, hay un rechazo a la hegemonía estadounidense, a la amenaza estadounidense y a los actos de agresión.
¿Qué cree que Estados Unidos está tratando de lograr con esto? Es difícil medir, pero aquí puede haber un conjunto de objetivos. Uno, de tratar de estremecer, de debilitar al gobierno venezolano por vía de la amenaza y tratar de legitimar sus actos de agresión, y puede haber también un fondo de política doméstica en Estados Unidos tratando de desviar la atención sobre otros temas internos que son de relevancia. Quiero preguntarle sobre la Asamblea General de la ONU, que desde 1992 ha votado casi por unanimidad, con la excepción de Estados Unidos e Israel, a favor de una resolución que pide el fin del bloqueo estadounidense contra su país, contra Cuba. ¿Cómo afecta este bloqueo a su país y cree que las cosas pueden cambiar? En primer lugar, estamos para desempeñar el papel activo y constructivo que tiene Cuba en Naciones Unidas, y tenemos un conjunto de temas que ver en la agenda. Entre ellos, por ejemplo, el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino, los temas de cambio climático, los temas de la paz, estos sucesos en el Caribe, y por supuesto la hostilidad de Estados Unidos contra Cuba, que incluye el bloqueo económico. El bloqueo tiene un impacto demoledor sobre la economía cubana. Es el obstáculo fundamental al desarrollo de Cuba, y está teniendo hoy un impacto elevado a una dimensión distinta a cualquier momento anterior, por la capacidad que ha tenido Estados Unidos de aplicar medidas coercitivas quirúrgicas que afectan el acceso a financiamiento, el acceso a tecnología, el acceso a mercado y el acceso a combustible. Ningún país del mundo puede considerar que le resulta fácil lograr el crecimiento económico y emprender el desarrollo sin acceso a estos 4 factores que son básicos de cualquier economía. También quiero preguntarle sobre este momento histórico en la Asamblea General de la ONU, donde un país occidental tras otro, Francia, Gran Bretaña, Portugal, Australia, se han unido al grupo de más de 150 países que reconocen a Palestina como Estado. Cuba hizo esto hace mucho tiempo, pero ¿cuál es la posición de Cuba sobre lo que está sucediendo en Gaza en este momento? Nosotros condenamos de la manera más firme posible el genocidio que está cometiendo Israel, la complicidad del gobierno de los Estados Unidos con ese genocidio y la tolerancia de varios gobiernos con Israel. Nosotros respaldamos plenamente al pueblo palestino. Pensamos que estas acciones de reconocimiento debieron haber sucedido hace tiempo. No se puede ignorar a un pueblo de cerca de 15 millones de personas por el hecho de que su territorio está siendo usurpado por un país agresivo con el respaldo de la potencia más grande del mundo. Nosotros defendemos una solución pacífica con 2 estados, con las fronteras para Palestina previa a la guerra de 1967, con el derecho al regreso de los refugiados y con la capital en Jerusalén Oriental. Defense Secretary Pete Hegseth. El secretario de Defensa Pete Hegseth convocó a cientos de generales y almirantes a una base en el norte de Virginia para una reunión sin precedentes de los principales oficiales militares, y no ha dado una razón para esta reunión tan inusual, que se produce después de que Hegseth ordenara a los militares recortar el 20% de sus generales de 4 estrellas y tras el despido de un general de una agencia de inteligencia militar, cuya evaluación de los daños sufridos en los sitios nucleares iraníes bombardeados por Estados Unidos en junio enfureció a Trump por afirmar que no destruyeron toda la capacidad nuclear de Irán. ¿Sabe cuál es el motivo de esta reunión? Lo hemos seguido en la prensa. Hemos visto incluso los comentarios de varios políticos que no encuentran explicación. Puede tratarse de un asunto de política doméstica en Estados Unidos, pero pudiera ser también un esfuerzo de alguna acción agresiva que vaya a tomar Estados Unidos. Por ahora lo que podemos hacer es seguir el curso de los acontecimientos y tratar de ver cuál es el motivo de esta reunión. ¿Puede hablar más sobre cómo el bloqueo contra Cuba le afecta a usted y al pueblo cubano diariamente? En estos momentos la población cubana está sufriendo una gran cantidad de horas diarias sin acceso a la electricidad. Está teniendo problemas con el abasto de agua. Los alimentos se han hecho muy caros. La capacidad del país para adquirir, para financiar, para llevar a cabo las acciones comerciales necesarias para sostener el sistema de salud pública se han dificultado
como resultado todos estos hechos de medidas específicas, agresivas, adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos. El daño es muy severo sobre la población. Nosotros estamos convencidos y tenemos la determinación de salir de esta situación a pesar de la continuación de la agresión de Estados Unidos, pero nos va a costar mucho trabajo. Estados Unidos hoy no gana nada con esta política, pero sí le provoca un daño inmenso a la población cubana. ¿Cómo influye en eso el hecho de que Estados Unidos volviera a designar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo? Establece una amenaza grande a cualquier economía del mundo y a cualquier gobierno. Si sus instituciones financieras, si sus instituciones comerciales tienen vínculo con Cuba. Eso implica que Cuba hoy, para comprar, para vender, tiene grandes limitaciones en cualquier país del mundo, con independencia de la relación que tengan con Cuba, en virtud de la amenaza que recibe cualquier país por estar relacionándose con un país supuestamente terrorista. Y esto nos afecta en el financiamiento, en el acceso a mercado, en adquirir tecnología, pero además de eso afecta a una de las industrias más importantes de Cuba, que es el turismo, puesto que Estados Unidos amenaza directamente a un conjunto de países, entre ellos casi todos los países europeos, a esos ciudadanos que si viajan a Cuba pueden recibir como represalia que más nunca en su vida pueden viajar a Estados Unidos. Y eso implica llevar las prerrogativas de coerción de Estados Unidos fuera de sus fronteras y dentro de las fronteras de otros países, con independencia de la relación de ese país con Cuba. Es un daño extraterritorial muy severo que perjudica mucho a la economía cubana. En junio, Reuters publicó que China está reemplazando silenciosamente a Rusia como el principal benefactor de Cuba. ¿Es verdad eso? Cuba no tiene hoy lo que se pueda considerar un benefactor. Tenemos una buena relación con China, tenemos una buena relación con Rusia. En términos económicos, yo diría que la relación con China desde hace años es más importante que la que tenemos con Rusia, pero Cuba no es un país que económicamente dependa de China, ni China ha hecho un compromiso de ser el que sustenta la economía cubana. Son relaciones basadas en la solidaridad, en la cooperación y en los vínculos comerciales. ¿Qué significaría si se retirara la designación de Estado patrocinador del terrorismo? Obama lo hizo hace años, pero luego, por supuesto, Trump la volvió a imponer. Hay sectores de la comunidad empresarial republicana y demócrata en Estados Unidos que claramente quieren hacer negocios con Cuba. La actual política no beneficia en lo absoluto a los Estados Unidos. Sí perjudica a Cuba, pero no beneficia a Estados Unidos. Sí, y la presencia de Cuba en esa lista no responde a ninguna consideración de seguridad nacional ni de aplicación y cumplimiento de la ley. Es un instrumento fundamentalmente de coerción política que se utiliza para causar daño a la economía cubana. De levantarse, o sea, de sacarse a Cuba de esta lista, este temor, esta intimidación que existe hoy desde Estados Unidos hacia otras economías se suspendería. Se abrirían para Cuba posibilidades en la banca internacional, en mecanismos financieros, para el turismo, aún con la existencia del bloqueo económico que es abrumador y es demoledor. Nosotros aspiramos a poder tener una relación con Estados Unidos y sabemos que la mayoría del pueblo de los Estados Unidos no respalda el bloqueo económico, con independencia de que tenga diferencias con Cuba, pero no lo respalda. Si los políticos, si el gobierno respondiera a ese criterio de la mayoría de la población, sería una situación mucho más favorable para Cuba y el daño que hoy se provoca muy injustamente no existiría como existe hoy. Quiero tocar un tema que el presidente Trump planteó hace unos días al promover las afirmaciones no comprobadas de que el popular analgésico Tylenol causa autismo en los niños si se toma durante el embarazo. En sus comentarios, Trump mencionó a Cuba. Hay partes del mundo que no toman Tylenol. O sea, hay un rumor, no sé si es cierto, de que en Cuba no tienen Tylenol porque no tienen dinero para comprarlo y prácticamente no tienen autismo. ¿Qué les parece eso? ¿Es eso verdad? Trump suele criticar a Cuba por decir lo mínimo. Existe en general en Estados Unidos falta de información y distorsión con respecto a Cuba. Pero puedo aclarar que en Cuba se produce y se receta a la población acetaminofén, que es el producto básico del Tylenol. Por tanto, es un medicamento que existe.
Y en Cuba, por supuesto que existe autismo. Es un hecho natural. Hay programas importantes en Cuba para atención del autismo como resultado de nuestro sistema nacional de salud, que es integral. Nosotros tenemos noción exactamente de cuántos autistas hay en Cuba. Todos tienen tratamiento, todos tienen atención a nivel comunitario y por clínicas y por escuelas especializadas, incluso sistemas de empleo y regulaciones específicas del empleo para que puedan trabajar, puedan recibir remuneración a pesar del padecimiento. Y tenemos cooperación con otros países e intercambio de información con respecto al tema, de modo que claramente existe autismo en Cuba y sí se consume acetaminofén, incluso se produce en el país. Para terminar, ¿qué cree que es lo más importante que la gente debe entender sobre Cuba, especialmente en Estados Unidos? La isla está a solo unos 150 kilómetros de la costa de Florida. Está tan cerca y a la vez tan lejos debido a este bloqueo que Estados Unidos ha impuesto durante tantos años, más de medio siglo, y que solo fue levantado levemente por un breve periodo de tiempo. ¿Qué cree que la gente debería entender sobre su país? What do you think people should understand about your country? Cuba no es un país enemigo de Estados Unidos, ni desea serlo. No existen bases militares extranjeras en Cuba, de ningún país, excepto la que está en Guantánamo, que es una base militar de Estados Unidos en contra de la voluntad de Cuba. Nuestro deseo es poder tener con Estados Unidos una relación como la tenemos con el resto del mundo, que es una relación respetuosa, constructiva, y en particular Estados Unidos por la dimensión del país, por la cercanía, por el hecho de que la cantidad de cubanos que viven en territorio estadounidense, por los vínculos históricos, los vínculos culturales, el potencial que existe en materia de salud, en materia de ciencia, en materia de aprendizaje entre los dos países. Y yo estoy seguro, reitero, que si la población estadounidense tuviera noción del daño que provoca esta política, de las prohibiciones que su gobierno le impone específicamente con respecto a Cuba, que le prohíbe viajar, le prohíbe vender, le prohíbe comprar, le prohíbe invertir, le prohíbe tener una relación natural con Cuba, estamos seguros que habría un rechazo mucho más amplio que el que existe hoy a esta política de Estados Unidos. Carlos Fernández de Cosío. Carlos Fernández de Cosío, muchas gracias por estar con nosotros. Viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, se encuentra aquí en Nueva York para la Asamblea General de la ONU. Para ver nuestra entrevista en inglés, visite democracynow.org. Soy Amy Goodman. Gracias por acompañarnos.